Hola, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Matías Briñone, soy adscripto de la materia de Electrónica Digital 2. Y bueno, la idea de esto es mostrarles, explicar un poco cómo funciona el módulo del timer 0 del PIC. Acá dice 877, 887, también puede ser 76 y 86, son todos bastante similares entre sí y aplica lo mismo. Pero bueno, empecemos por ver qué es un timer, un temporizador. Básicamente es un contador, es un registro que se va incrementando, cuyo valor se va incrementando cada cierto tiempo. Y así es que puede tener dos grandes funciones. Por un lado, puede funcionar como timer propiamente dicho, es decir, que cuenta intervalos de tiempo. Y por otro lado, puede funcionar como un contador. Es decir, que lo que hace es contar flancos de un evento externo, es decir, de un pin, ya vamos a ver mejor esto, de un pin del microcontrolador, y cada vez que hay un flanco ahí lo toma como un evento. Y así puedes saber cuántas veces ocurrió este evento. En el caso del PIC que estamos usando, tiene tres timers que muy adecuadamente se llaman timer 0, 1 y 2. Son muy similares entre sí, cada uno tiene sus pequeñas particularidades, y en este caso nos vamos a enfocar solamente en el timer 0. La gran utilidad de los timers es que pueden generar interrupciones cuando ocurre un desbordamiento, un overflow. ¿Qué significa esto? Cuando alcanzan su valor máximo y pasan de este valor a cero nuevamente. En el caso del PIC, que se trabaja con 8 bits, es cuando pasa de 0 por FF, de 255 a 0. ¿Sí? Y bueno, ahora ya pasando al módulo del timer 0 que nos compete. Este timer es un temporizador o contador, como ya vimos, de 8 bits, como todos los registros y todo lo que pasa en el PIC. Y el valor actual que tiene este timer se encuentra en el registro TMR0, timer 0. Es un registro que se puede leer y escribir como cualquier otro. Y toda la configuración del timer 0 se maneja mediante el registro option reg. Todo esto lo pueden ver en la hoja de datos del PIC, que es la biblia y la principal fuente de información para conocer todo esto. Acá se lo puede ver este registro, y concretamente estos dos bits no nos interesan, no están asociados al timer 0, pero sí todos estos de acá. Es decir, el bit 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya vamos a ir viendo mejor para qué sirven cada uno de estos. Por un lado, lo que se puede hacer es decir cuál va a ser la fuente de clock del timer, es decir, quién le va a indicar cada cuánto tiempo se incrementa en 1 el valor del timer. Este valor es configurable mediante justamente uno de los bits de este registro, que es el T0CS, Timer 0 Clock Source. Perdón. Se puede ver que cuando esté en 0, utiliza el reloj interno, y ahí funciona como temporizador. El valor de este reloj interno es igual a la frecuencia de oscilación sobre 4, es decir, la frecuencia del cristal que tenemos conectado ahí dividido 4. Por ejemplo, en el caso más común, que probablemente sea lo que están haciendo, si trabajan con un oscilador de 4 MHz, la frecuencia del timer sería de 1 MHz. Es decir, que su periodo es de 1 microsegundo, por lo tanto su valor se incrementaría en 1, pasaría de 0, 1, 2, y así cada 1 microsegundo. En cambio, cuando se lo pone en 1, en ese caso funciona como contador. Se utiliza una fuente externa, concretamente se utiliza el pin RA4, que también se llama T0CKE, y se incrementa el valor cada vez que ocurre un flanco ascendente o descendente en este pin. Cuál de los dos flancos utilizar se determina mediante otro bit, el bit 4 del registro option reg, que me deja elegir si voy a utilizar
flanco ascendente, cuando vale 0, que pasa de 0 a 1, o el flanco descendente, cuando hace una transición de alto a bajo. Luego tenemos el famoso prescaler. ¿Qué es el prescaler? El prescaler es un divisor de frecuencia de 8 bits que permite ajustar cada cuántos ciclos de clock se incrementa el timer 0. ¿Qué significa esto? Que normalmente, supongamos que tenemos a la fuente como el clock interno, el timer 0 se va a incrementar con cada ciclo de clock, es decir, cada un microsegundo, como ya vimos. Bien, mediante el prescaler lo que se puede hacer es decir, no te incrementes cada un ciclo, sino incrementate cada n ciclos. ¿Sí? Para determinar cada cuántos ciclos se utilizan los bits menos significativos, los 3 menos significativos del PC2 al PS0. Y acá se tiene una tabla con los valores que puede tomar. ¿Sí? Ya vamos a ver un ejemplo. Acá abajo, de hecho. Bien, algo importante es que el prescaler es compartido entre el timer 0 y el watchdog. ¿Qué es este perro guardián? O perro guacho, no importa. Como decía un profe, el perro guacho. No hace falta que entremos en detalle ahora, pero básicamente es otro timer que está corriendo todo el tiempo de background y permite resetear el micro en caso de que se haya quedado tildado o clavado en algún proceso. Bueno, es otro tema, la cuestión que es otro timer básicamente y comparte el prescaler. Y solamente uno lo puede usar a la vez. Por lo tanto, el bit PSA se utiliza para determinar quién de los dos lo va a usar. Cuando esté en 1 lo usa el watchdog y por lo tanto el prescaler es como si estuviera en 1 y se incrementa cada un ciclo de clock, que es este caso de acá, el PSA 1 en 1, el timer 0 no lo utiliza y el prescaler se incrementa cada un ciclo de clock. Para que el timer 0 use el prescaler se tiene que poner el bit PSA en 0 y por ejemplo podemos poner a los 3 bits en 0, 1, 1, es decir, en 16. Por lo tanto, en vez de incrementarse cada un ciclo de clock, se va a incrementar cada 16 ciclos de clock. Y acá antes de seguir está bueno ver algo interesante, que me lo voy a traer directo de la hoja de datos, que si bien no es necesario saberlo a los fines de poder utilizar el módulo, sí está bueno ver. Lo que se ve acá es un diagrama de bloques de toda esta parte del timer 0, ¿sí? Insisto, esto es a los fines anecdóticos, pueden no entenderlo y va a estar todo bien, pero sí permite ver cómo funciona todo lo que acabamos de ver, ¿sí? Por un lado nos concentremos primero en este fragmento de acá, todo este sector, que es el que me permite elegir cuál va a ser la fuente de clock. Se puede ver que se tiene acá un multiplexor cuyo selector, es decir, este el que me dice si voy a usar este valor o este valor, es el bit de clock source que ya vimos. Es decir, que con este bit, ¿qué hago? Elijo si uso la fuente de clock, que es la fuente de aceleración sobre 4, o si uso el pin externo, ¿sí? Esto es lo que eventualmente llega al valor del timer 0. Y a su vez, en el caso de usar este pin, puedo determinar si va a ser el flanco ascendente o descendente gracias a este bit que elige el flanco, que le hace una XOR, esta compuerta de acá, si se acuerdan de Digital 1, es una XOR, y así puedo ver si utilizo el flanco ascendente o descendente. ¿Qué más? Tenemos acá toda la parte del prescaler. Y acá tenemos otro multiplexor en el cual con el bit PSA digo si quiero usar la fuente de clock pura, la que viene acá sin el prescaler, o el valor del prescaler que viene desde acá abajo. Y de esta forma se puede ver cómo este multiplexor está eligiendo si utiliza el PSA. El PSA me dice cuál de los dos utilizar, si con el prescaler o sin prescaler. Y noten que el valor de acá sale de este bloque de prescaler en el que se tiene un contador de 8 bits, el cual se incrementa con
la misma cuenta del clock original. Entonces acá se puede ver que el prescaler se incrementa con cada uno de los valores del clock de entrada. Cada n cantidades de esos clocks se aumenta la salida acá y recién en ese valor se termina incrementando el valor que usaría acá en caso de utilizar el prescaler. Espero no haberles hecho mucho lío, es a los fines anecdóticos ver todo esto. Pero bueno, era para que un poco le pierdan el miedo a los diagramas de bloques que ven en los hojas de datos, que parecen muy tenebrosos, pero se los puede analizar y entender y ayudar a ver el funcionamiento del micro. Pero ahora sí, volvamos a esto. Vamos a minimizarlo. Y bien, ya vimos cómo usar el prescaler, cómo funciona todo. Y lo más importante es determinar cómo llevar a cabo el cálculo del tiempo, ¿sí? Yo quiero que el timer 0 desborde, es decir, interrumpa cada una determinada cantidad de tiempo, ¿sí? Yo quiero tener una base de tiempos de una determinada cantidad. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que setear? ¿Qué valor le pongo al prescaler? ¿Qué hago? Bien, para determinar eso, se utiliza esta formulita de acá, en el que se tiene el valor inicial, que es un valor que se le precarga al registro del timer 0, es decir, que en vez de ir de 0 a 255, va a ir desde 100 a 255, o del valor inicial que yo le ponga. Y de esta forma se tiene un mayor control sobre lo que ocurre. Este es el valor del prescaler y este es el periodo de oscilación, que son dos valores que ya vimos. El problema de esto es que tengo un montón de incógnitas y una sola ecuación, por lo tanto, para resolverla tengo que fijar el valor de todo menos el de uno de los valores, de las variables, que es la que puedo resolver. Y ahora sí vamos a hacer un ejemplo de esto. Supongamos que quiero que desborde cada 1 milisegundo, es decir, cada 1000 microsegundos. ¿Sí? Es decir, que mi valor de tiempo de acá va a ser 1000 microsegundos. Pongo microsegundos porque este valor lo voy a poner en un microsegundo, que es el que ya calculamos, que es justamente desde acá. Tiempo de oscilación, 1 microsegundo, correspondiente a los 4 MHz. Y el valor del prescaler también lo vamos a fijar, vamos a poner en 101, que se corresponde con 64. Si este valor no fuera suficiente, tendríamos que modificarlo. Es decir, si el valor el valor inicial nos da negativo, básicamente es como no llegamos. Despejando valor inicial de esta ecuación de acá, se obtiene esto. Y si reemplazamos todos los valores, vemos que se cancelan los microsegundos. Tenemos una unidad de tiempo sin valor, un registro, y lo precargamos con 240. ¿Sí? Y de esta forma se logra que interrumpa cada 1 milisegundo. Entonces, en vez de contar de 0 a 255, va a ir de 240 a 255, va a barrer ese fragmento de valores, y de esta forma vamos a lograr que interrumpa con ese periodo. Ahora bien, una pregunta que puede surgir es: ¿cuánto es el tiempo máximo que puede utilizarse como intervalo? Bien, para obtener eso, lo que hay que hacer es poner los valores máximos posibles en esta ecuación. Es decir, esto tiene que tomar el valor más alto posible, para lo cual el valor inicial se pone en 0, es decir, no se lo inicializa directamente. Sobre el tiempo de oscilación, el periodo de oscilación no tenemos control, va a seguir siendo 1 microsegundo, salvo que modifiquemos el clock. Y el valor del prescaler, el máximo valor que puede tomar, como se ve en esta tabla, es de 256. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos 0, 256 y despejamos 256 menos 0, podemos interrumpir cada 65 milisegundos, lo cual no es un tiempo muy alto. ¿Sí? ¿Qué pasa si queremos tiempos superiores? Queremos un segundo, medio segundo. Bien, ahí lo que se tiene que hacer es recurrir a un contador intermedio, ¿sí? En vez de ejecutar mi acción cada vez que interrumpe el timer 0, lo que hago es, cada vez que el timer 0 interrumpe, incremento mi contador, y una vez que mi contador llega a un determinado valor, ahí sí considero
que pasó el tiempo necesario. Por ejemplo, para contar 500 milisegundos, lo que se puede hacer es configurar el timer 0 para que interrumpa cada 50 milisegundos y contar 10 de esos intervalos. Es decir, cada vez que se interrumpe, incremento mi contador. Y cuando ese contador llega a 10, ahí sé que pasaron 500 milisegundos. Y así básicamente puedo contar intervalos de tiempo mucho, mucho más grandes. Todo eso en cuanto al timer 0, al uso y a la configuración. Así yo puedo configurarlo al timer 0, que quede corriendo y simplemente limitarme a leer el valor del registro. Es perfectamente válido hacer eso. Pero la verdadera utilidad del timer 0 está cuando se lo utiliza con interrupciones. Y vamos con un repaso de lo que son las interrupciones o una introducción. Una interrupción es básicamente un evento que hace que el microcontrolador deje de ejecutar lo que está haciendo, es decir, interrumpa su ejecución, atienda a dicho evento y luego regrese al momento donde se produjo la interrupción y siga normalmente con su programa, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que yo tengo un bucle principal en el que estoy sumando números 1 más 2 más 3 más 4. Llega una interrupción, me voy a pausar, la voy a ir a atender, voy a hacer lo que sea que tengo que hacer cuando llega la interrupción y luego voy a volver al programa principal. Y ahí sigo más 5, más 6, más 7, sigo exactamente como estaba antes, como si no hubiera pasado desde el punto de vista del programa principal. Y esto es muy útil, ya que me permite llevar a cabo tareas en el programa principal sin tener que estar preguntando todo el tiempo, consumiendo tiempo de procesador, preguntando por el estado de un pin o de un registro. Y solo atenderlo cuando se produce la interrupción. Esto de preguntar constantemente por el estado recibe el nombre de polling, un nombre que van a sentir nombrar en la jerga. Lo que ocurre cuando se dispara una interrupción es que el microcontrolador automáticamente salta a la posición de memoria 0x04, que es donde se encuentra el denominado vector de interrupción. Y es allí donde se tiene que colocar lo que se denomina rutina de servicio de interrupción, o Interruption Service Routine en inglés. También un nombre que van a sentir nombrar. Es decir, en esta posición se tiene que colocar el código que se va a utilizar para atender la interrupción. Es decir, cuando se produce una interrupción yo quiero que se haga algo. Bueno, ese algo que se hace se tiene que colocar en este vector de interrupción, en esa posición de memoria. Esto en cuanto a interrupción en general. Ahora veamos cómo usarlas en el PIC. El registro principal asociado a interrupciones es el registro intcon, que es el que se puede ver acá. Fíjense que es tan importante que está en... Pueden ver en el hoja de datos, está replicado en todos los bancos. Y... bien. Estos son todos los bits que tiene. Tenemos por un lado el bit más importante de todos, que es el GIE, Global Interrupt Enable Bit. ¿Qué es esto? Es una máscara de habilitación global de interrupciones. ¿Sí? Para que cualquier otra interrupción pueda estar habilitada, este bit tiene que estar en 1. Y a su vez, poniéndolo en 0, se pueden deshabilitar todas sus interrupciones, más allá de que luego la habilitación particular esté o no habilitada. Luego se tienen bits asociados exclusivamente a las interrupciones del timer 0 y de muchas otras fuentes de interrupción. Pero por ejemplo, si tiene este bit, que es este de acá, todos los que terminan en E son de enable, de habilitación, y todos los que terminan en F son de flag, de estado, que me indican que la interrupción se disparó o no. Entonces así se tiene el timer 0, interrupt enable, que me permite habilitar o deshabilitar la interrupción por el timer 0, y luego un bit que me indica si se produjo dicha interrupción por un desbordamiento del timer 0, que es el timer 0 interrupt flag. Se debe notar que estos bits de flag, y esto es válido para cualquier tipo de interrupción, se setean
independientemente de que la interrupción esté habilitada, ¿no? Es decir, el valor del flag de este bit se va a poner en 1 cada vez que haya un overflow del timer 0. La diferencia está en que si esta interrupción no se encuentra habilitada, no se va a saltar a la rutina de interrupción, no va a pasar nada, pero se va a seguir seteando el valor del flag. Entonces, para que una rutina de interrupción se ejecute, se deben cumplir tres cosas. Las interrupciones globales tienen que estar habilitadas, la interrupción individual tiene que estar habilitada y la bandera de interrupción se tiene que haber disparado. Es decir, en el caso del timer 0, estas tres cosas deben encontrarse en 1. Y acá en este diagrama se puede ver por qué las tres cosas tienen que estar en 1 para que salte la interrupción, ¿sí? La interrupción se va a disparar cuando acá haya un 1. Se puede ver que acá se tiene una AND. Una de las entradas de la AND es el bit de interrupciones globales, de habilitación global, ¿sí? Entonces acá ya directamente se puede ver como con este único bit se puede controlar que cualquier interrupción se dispare o no. Y luego en la otra pata de la compuerta, de la AND, es una OR entre todas las otras fuentes de interrupción que se tienen. Y acá se puede ver que una de esas fuentes de interrupción es la del timer 0, en la cual nuevamente se tiene una AND entre el bit de habilitación y la flag que indica que se disparó. Entonces de esa forma tiene que estar este valor en 1, este valor en 1 para obtener un 1 acá. Esto es una OR, así que acá ya voy a tener un valor de 1. Y luego debo tener las habilitaciones globales también habilitadas y así finalmente voy a tener un 1 acá a la salida. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se produce una interrupción? ¿Sí? Yo estoy en mi programa principal ejecutando mis tareas y salta una interrupción. Lo que pasa es que se termina de ejecutar la instrucción actual y una vez que se termina de ejecutar esa instrucción se produce un salto a la rutina de interrupción. Cuando se salta la rutina de interrupción, concretamente el vector de interrupción, el 0x04 que ya vimos, automáticamente el valor de G y E de la habilitación global se pone en 0. Es decir, que mientras estoy atendiendo las interrupciones, todo el resto de las interrupciones se encuentran deshabilitadas, es decir, no puedo ni dar interrupciones, no me pueden interrumpir mientras estoy atendiendo la interrupción. Y luego, una vez que termine de atender toda la interrupción, debo retornar al programa principal desde la rutina. Para ello no debo utilizar un return normal, sino que debo utilizar la instrucción retfie, que es un return from interrupt, un retorno desde la interrupción, lo cual se encarga de, lógicamente, retornar al punto donde se produjo la interrupción y también se encarga de volver a poner el bit de habilitación en 1, es decir, que automáticamente cuando entra la rutina se pone en 0 y si retorno con retfie automáticamente se pone en 1 nuevamente. El problema que queda es asociado a los flags de la interrupción, ¿sí? Estos flags se deben poner en 0 explícitamente en la rutina de interrupción. Esto no es automático y es sumamente indispensable que lo primero que se haga cuando se entra a la rutina de interrupción es poner esto en 0. No hay que olvidarse. ¿Por qué? Porque si no se lo pone en 0 se va a quedar en un bucle infinito en el que todo el tiempo se encuentra entrando una interrupción. ¿Por qué? Supongamos que interrumpió y este bit se puso en 1. Entra a la rutina, ejecuto y salgo de la rutina. Pero cuando salgo de la rutina se detecta que este bit está en 1. Por lo tanto, decir, hubo otro desbordamiento y vuelvo a entrar a la rutina de interrupción. Y así se queda ejecutándose eternamente, a menos que explícitamente se lo vuelva a poner en 0. Es importante no olvidarse de eso. Y ahora sí podemos pasar a hacer un ejemplo final de cómo es todo el funcionamiento del timer 0. Para eso nos planteamos como objetivo que el pin RC0, el pin 0 del banco C, genere pulsos con un periodo de 2 milisegundos. Un periodo de 2 milisegundos implica que cambia de estado cada 1 milisegundo, ¿sí? Lo tengo así, va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar para tener un periodo de 2 milisegundos. Las transiciones deben ser cada 1 milisegundo.
Entonces podemos usar los valores que calculamos antes. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Hay que hacer dos cosas. Por un lado el programa principal y por otro lado la rutina de interrupción. Lo que va a hacer el programa principal es, bueno, lógicamente primero configurar el puerto C como salida y ponerlo todo en 0 de entrada, ¿sí? Escribiendo los registros correspondientes. Luego vamos a configurar el timer 0 para que interrumpa cada 1 milisegundo. Para eso vamos a usar todos los valores que ya calculamos acá. ¿Sí? Vamos a utilizar todos los valores que encontramos en este ejemplo. Para ello, lo que tenemos que hacer es modificar el registro OptionReg para decirle, por un lado, vamos a trabajar con la fuente clock interna, por lo tanto el de clock source lo vamos a poner en 0, y queremos usar el prescaler, por lo tanto el bit PSA va a estar en 0. Y el prescaler le vamos a poner un valor de 64. Entonces los bits PS2, 1 y 0 van a quedar en 1, 0, 1 respectivamente. Entonces, como conclusión, en base a todos estos valores, el valor final del option reg va a ser 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Sí? Son cada uno de los bits que seteamos acá. Pues compárenlo con el ojo de datos y convenzanse que esto queda así. Y luego falta cargar el valor inicial del registro del timer 0, ya que queremos que interrumpa cada 1 milisegundo y para ello tiene que contar de 240 a 255. Entonces le cargamos el valor 240 al registro directamente, ¿sí? Es un registro como cualquier otro, se lo escribimos directamente. Luego, lo que hay que hacer es configurar las interrupciones en el registro incon. En este caso lo que se hace es habilitar las interrupciones globales, ponemos GI en 1 y las interrupciones por timer 0, por lo tanto el enable del timer 0 lo ponemos en 1. Nos aseguramos que todas las flags de que saltó o no una interrupción estén en 0. Entonces el valor final de incon es 1, 0, 1 y todos ceros. Luego acá es algo que puede parecer raro, pero el problema principal no hace nada más, ¿sí? Lo que hago es dejarlo clavado en un bucle infinito, ¿sí? Go to etiqueta. Se queda ahí eternamente, no hace más nada. ¿Por qué? Porque toda la lógica de nuestro programa se va a hacer dentro de la rutina de interrupción, la cual se va a ejecutar cada vez que ocurra una interrupción. Entonces tenemos acá la rutina de interrupción. Esta rutina de interrupción, ¿qué va a hacer? Por un lado tiene que hacer toda la parte de restauración, es decir, tiene que volver a cargar el timer 0 con el valor inicial. Esto es necesario ya que si yo no le vuelvo a poner este valor inicial, no va a volver a interrumpir cada 1 milisegundo, porque eso solo pasa cuando cuenta de 240 a 255, a 256, depende de qué valor quieran tomar. Entonces, dentro de la rutina tengo que volver a poner el timer 0 en el valor de 240. Luego, muy importante, no hay que olvidarse, limpiar la flag de interrupción. Este bit hay que ponerlo en 0 nuevamente. Esto sí o sí hay que hacerlo. En este caso, cabe aclarar que la única fuente de interrupción que tenemos, porque solo hablamos del timer 0, pero puede interrumpir muchas cosas en el peak. En este caso, como solo interrumpe el timer 0, no se hizo nada más, pero si se tuvieran varias fuentes de interrupción, lo que habría que hacer al entrar en la rutina es verificar quién fue el que me interrumpió. ¿Cómo hago eso? Verificando el valor de las flags. Supongamos que yo tengo dos fuentes de interrupción y la del timer 0 se encuentra en 0. Bueno, entonces yo sé que el que me interrumpió fue el otro. Y viceversa con el timer 0. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Espero que sí. No me va a contestar nadie del otro lado. Bien, una vez que se hicieron estas tareas de limpieza, el próximo paso es, bueno, cambiar el estado de RC0, que es nuestro objetivo principal, digamos. Al hacerlo dentro de la rutina de interrupción, yo sé que solo cada 1 milisegundo esto se va a ejecutar. ¿Y cómo invierto el estado de este bit? Utilizando la magia de las XOR, ¿sí? Esta famosa operación lógica. Por C al valor le hago un XOR con un 0 por 0,1, ¿sí? Con un bit en la posición menos significativa, que es la del 0. Les dejo ahí
para que analicen por qué esto funciona. Esto efectivamente lo que está haciendo es invertir el estado del bit menos significativo del bit 0, es decir, si está en 1 lo pone en 0 y si está en 0 lo pone en 1, y no altera el valor del resto de los bits del puerto. ¿Sí? Busquen la tabla de verdad de un XOR y comparen lo que hace cuando trabaja con un 0 y con un 1. Y está bueno, es una técnica muy poderosa por utilizar en Assembler, así que les recomiendo incorporarlo. Y bueno, finalmente lo que se hace es retornar el programa principal, no olvidarse hacerlo con la función de readFIE, que es la que me permite volver a habilitar las interrupciones globales y irme y volver a la ejecución normal del programa principal. Y bueno, eso sería todo a modo de introducción para que tengan un pantallazo general de lo que es el timer 0, cómo usarlo, cómo configurarlo y cómo usar sus interrupciones. Eso sería todo. Nos estamos viendo, gracias.